Hola, ¿qué tal hijos de la luna? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estén sintonizando este podcast en Spotify o en YouTube. Muchas gracias por elegirme como su opción de acompañamiento, de entretenimiento. Pues en este episodio vamos a estar viendo la segunda parte de este tema que quedó inconcluso en el episodio pasado que tuvimos a Benji, al psicólogo, amigo mío, que estuvimos analizando algunos casos de licantropía clínica, que como vimos en ese episodio, bueno, es la licantropía clínica un padecimiento mental que hace que las personas crean que se convierten en animales. La idea original de ese episodio era hablar en un solo episodio de licantropía clínica y vampirismo clínico. Se nos fue el tiempo en el episodio pasado, entonces grabamos la segunda parte hablando de casos de vampirismo clínico y bueno, son casos de asesinos. Algunos son asesinos seriales, algunos son asesinos que mataron en una sola ocasión, pero la mayoría son asesinos seriales de diversos periodos temporales en varias partes del mundo, los que trataremos en este episodio, y Benji nos dará un perfil psicológico de cada uno y trataremos de entender por qué cometieron esos actos tan terribles estas personas. También cabe aclarar que este episodio es un poco más oscuro, es un poco más gráfico y más explícito, y los casos son un poco más perturbadores y más aberrantes que los que vimos en el episodio pasado. Así que si hay alguna persona que es muy susceptible, no vamos a mostrar imágenes obviamente, pero las descripciones pueden ser un poco perturbadoras para algunas personas que sean más susceptibles. Entonces, habiendo hecho esa pequeña advertencia, pónganse cómodos, traigan sus audífonos, su bebida, su botana, acuéstense, siéntense como quieran, apaguen la luz y acompáñennos en esta charla de hora y media sobre vampirismo clínico. Comencemos. Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos al podcast más terrorífico y misterioso de toda la red. Entra conmigo a la cabaña oculta en lo profundo del bosque y acompáñame a escuchar los relatos, historias y casos más terroríficos que te dejarán frío. Colócate tus audífonos, apaga la luz y comencemos. Hola, ¿qué tal hijos de la luna? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estén escuchando o viendo este podcast. Pues lo prometido es deuda. La otra vez se nos fue el tiempo platicando de licantropía clínica y no teníamos planeado, Benji y yo, que fuera un episodio de 2 partes. Pero por el tiempo, pues tuvimos que terminar ahí el episodio pasado y hoy estamos ya reunidos para grabar la segunda parte, esta vez hablando del vampirismo clínico, que bueno, no sé si tú encontraste algo, Benji, diferente. Según yo se llama vampirismo clínico esta condición de la que vamos a hablar hoy, no sé. Sí, tal cual, sí, o sea, hay otros nombres, pero ese es el que mejor, ese es el más adecuado. Ok, perfectísimo. Pues nada más para los que no escucharon el episodio anterior, les dejaré, si están en YouTube, les dejo aquí arriba la etiqueta para que lo escuchen primero, porque sí tiene como, o sea, sí es una secuela, vaya, este episodio. Y bueno, si me están escuchando en Spotify por primera vez en su vida, les recomiendo que se den una vuelta por YouTube para que escuchen, pues para que escuchen los demás podcasts y para que vean los videos que hemos hecho hasta ahora. Y si están en YouTube y es la primera vez que dan clic a uno de mis videos, por favor denle like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos y activen las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo nuevo video. Y pues si se perdieron el capítulo anterior, dejo a Benji que se vuelva a presentar, va a ser nuestro experto en el episodio de hoy de nuevo, platicando sobre este tema tan interesante. Muchas gracias, mi buen Rix. Ahora sí que me halagas con lo de experto, pero bueno, muchas gracias. Y Es lo bueno, que eres, pues bro. sí, yo soy Benjamín. Muchas gracias, mi hermano. Pero bueno, yo soy Benjamín Busali, para los que no han, como dice el buen Rix, puesto al corriente con el episodio pasado. Y bueno, básicamente, o no tan básicamente, soy psicólogo clínico, también doy clases de psicoanálisis y pues bueno, me dedico a atender principalmente casos graves de personalidad, pero pues bueno, un psicoanalista no se especializa, entonces
Puede ser desde un caso de tengo ansiedad hasta pues cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, mucho gusto otra vez de estar aquí, Rix, para ahora hablar de vampiros, que bueno, el pasado, como dices, estuvo bastante interesante también. Sí, así es, Benji. No, gracias a ti, hermano, por estar otra vez por aquí de vuelta. Y bueno, retomando un poquito con lo que cerramos el episodio anterior. Aquí, si están en YouTube, les dejo abajo en la descripción, pues los links al Instagram de Benji, que es donde más está como activo. También les dejo su canal de YouTube para que vean los videos que estuvo subiendo hace unos meses. Y pues, como nos dijo la otra vez Benji, ahí en Instagram, si necesitan apoyo psicológico o conocen a alguien, ahí se pueden poner en contacto con Benji para que, pues para agendar una cita o no sé cómo funcione, ¿no? Sí, así es. Y si no les caigo bien, pues bueno, les puedo ayudar a conseguir a alguien más. Pues ahí ya saben, amigos. Pues, ¿te parece que vayamos comenzando con este episodio, querido Benji? Vamos a darle, mi buen Rix. Perfectísimo, pues bueno, una pequeña, ya un último comentario antes de empezar. Hoy vamos a hablar de vampiros, pero de vampiros, digamos, en un ámbito más realista. La otra vez hablamos de licantropía clínica, que es este padecimiento que valga la redundancia, que padecen algunas personas cuando creen que se pueden convertir en algún animal y comienzan a actuar como tal, y obviamente al ser un padecimiento mental, un padecimiento psicológico, pues los altera su vida cotidiana, sus relaciones interpersonales y pues todo, digamos, su percepción de la realidad. En el episodio de hoy vamos a hablar de vampirismo clínico, que es similar. Vamos a ver que hay, a diferencia de la licantropía clínica, de los casos de la semana pasada o antepasada, dependiendo cuando subí el podcast, todavía no sé las fechas bien, pero normalmente casi todos los casos que vimos se trataba de delirio, como nos decía Benji, un delirio que les hacía creer a ellos que eran animales. Había uno que otro caso de psicopatía, pero normalmente era este delirio, ¿no? Esta disociación de la realidad, por así decirlo. En el caso del vampirismo clínico, de los casos que vamos a ver hoy, vamos a ver que sí hay otras cosas. Sí hay, bueno, ahorita ya nos dirá Benji qué padecimientos como tal, pero hay muchos elementos perturbadores sobre la personalidad y la mente de estas personas que pues llegan a ser hasta maquiavélicas, me atrevería a decir, ¿no? Quizás Entonces, no dejamos dormir a algunos con el episodio pasado. sí, ¿no? Y esta vez va a estar peor. La verdad es que está peor. Siento que los casos de licantropía clínica, como que al tener un trasfondo, digamos, personal de cada uno de los casos, como que llegabas a sentir como empatía o un poco de lástima por ejemplo, por Roma Santa o por este tipo Garnier, por el francés. Pero en los casos de hoy creo que va a ser un poco difícil lograr esta conexión porque sí son personas bastante más oscuras, de psique más oscura, vaya. Vamos a empezar con el primer caso, que curiosamente la otra vez es lo que platicábamos, todos los casos que vimos de licantropía clínica eran hombres. Pues vamos a empezar con los casos de vampirismo con una mujer bastante que ha pasado a la historia un poquito. Se llama Elizabeth Bathory o Erzsébet Bathory, también la pueden encontrar como Erzsébet, se escribía con R. Y es conocida como la Condesa Sangrienta, ese es el apodo con el que la historia la recuerda. Les voy a leer brevemente su caso para ya empezar con la plática con Benji. En 1560 nació en el seno de una de las familias más ricas de Hungría, Elizabeth Bathory. Su tío era rey de Polonia y su primo era primer ministro de Hungría. Pero la realeza no era lo único que corría por las venas de esta mujer, sino también el esoterismo. Uno de sus tíos era adorador de Satanás y otros familiares eran adeptos a la magia negra y a la alquimia. Y ella misma desde muy chica se había visto atraída hacia estos temas oscuros. Su esposo, apodado el Héroe Negro, fue apresado después de que su castillo fuera tomado en batalla, y Elizabeth se quedó sola en el castillo durante bastante tiempo. Se había casado con este hombre, con el Héroe Negro, tan solo ella con 15 años de edad, o sea, era una niña, una adolescente. Se llevaron a su esposo, se lo llevaron como preso, digamos, como preso político, por así decirlo, cuando los invaden, no me acuerdo qué pueblo, no lo anoté, pero conquistan el territorio donde tenían el castillo este hombre, ¿no? Que era un conde, precisamente, por eso Elizabeth se convierte en condesa. Durante su soledad en este castillo, Elizabeth mantuvo un amorío con un extraño joven noble, el cual no se conoce su nombre, pero lo apodaban el vampiro en
en esa comunidad pues bastante medieval, ¿no? Por su extraño aspecto, era que le decían así. También tenía relaciones lésbicas con sus dos doncellas, lo cual pues en ese entonces era casi un pecado. Y comenzó a interesarse de sobremanera en el esoterismo, cosa que les digo desde niña lo había hecho, pero ahorita como que se clava muchísimo más y empieza a rodearse de brujos, de hechiceros y de alquimistas. Con el paso del tiempo, los años se le empezaron a notar, obviamente, ya no era la niña de 15 años, ya empezaba a ser una mujer madura, y preocupada por esto, acudió a su vieja nodriza, quien le había enseñado sobre esoterismo y alquimia cuando ella era niña, o sea, durante la infancia de Elizabeth. Y esta le dijo que la respuesta a su problema de envejecimiento estaba en los... es decir, más bien, sí, la respuesta a su problema de envejecimiento estaba en los sacrificios humanos. Más en concreto, debía bañarse en la sangre de doncella virgen. A su primera víctima se la cobró poco después de la muerte de su marido. Dice la leyenda que una joven sirvienta estaba peinando a la condesa y por accidente le dio un tirón fuerte en el cabello con el peine o con el cepillo, y Elizabeth, enfurecida, le soltó una bofetada tan fuerte a la pobre sirvienta que la sangre de la joven salpicó su cara y su mano, o sea, la de la condesa, pues. Y pues ella, no sé si por accidente o a propósito, lamió la sangre de esta mujer, y ella afirmó además que en las zonas donde la sangre la había tocado, en la piel, en la mano y en la cara, se veía más tersa y más blanca. A partir de ahí, los baños en sangre de doncella se volvieron su obsesión. Bathory recorría los Cárpatos, que es esta zona, si no me equivoco, siempre confundo los Cárpatos con los Urales, siempre cometo ese estúpido error, nada tienen que ver. Los Cárpatos, si no me equivoco, están en la zona de Europa del Este, o sea, Rumanía y todo eso, los Urales están en Rusia. Bathory recorría los Cárpatos en busca de otras jóvenes a quienes por medio de engaños llevaba a sus sótanos, o sea, los sótanos del castillo, a las mazmorras, y ahí eran acuchilladas en estos mismos por un verdugo. Mientras, además llenaban la bañera de la condesa con la sangre de estas jóvenes. Además, los baños se las daban otras doncellas, quienes no podían usar toallas ni cepillos para frotar la piel de la condesa, con la sangre, sino que tenían que usar única y exclusivamente sus propias lenguas. Algunas de las torturas que infringía esta mujer era meter agujas debajo de las uñas de las chicas, les perforaba los pezones con pinzas incandescentes y arrancaba enormes tiras de carne de ellas, e incluso a veces ella misma cosía con aguja e hilo la boca de sus víctimas. El pueblo empezó a sospechar que algo ocurría dentro de ese castillo, porque jamás se volvía a saber de las chicas que subían al carruaje de la condesa. Entonces ellos empezaban a hacer esta relación, ¿no? O sea, mi hija o mi sobrino o mi nieta se fue con la condesa, supuestamente al castillo, y ya nunca regresó, entonces la culpable debe ser ella, ¿no? Ya cuando se empezaron a juntar las víctimas, pues obviamente se dieron cuenta de esto. Un grupo de soldados entró por la fuerza al castillo, lo cual no les resultó fácil porque ella era una noble, entonces les costó bastante trabajo, pero lo lograron. Y cuando entraron por la fuerza al castillo, se toparon con un cuerpo pálido de una chica, sin vida, obviamente, y también ahí al ladito había otra chica agonizando, cuyo cuerpo había sido pinchado para extraerle la sangre. En los alrededores del castillo encontraron los restos de más de 50 mujeres, y obviamente eran mujeres jóvenes y vírgenes, y en el sótano había una gran cantidad de niñas y mujeres con señales de tortura y que habían sido pinchadas en diferentes ocasiones, obviamente para extraerles pues cantidades de sangre, si no para matarlas, pues sí bastante extensas, ¿no? Bastante densas. La condesa y su brujo de confianza, que fue el quien le enseñó a todo esto, fueron descubiertos en medio de uno de estos rituales, lo cual fue muy buena suerte para las víctimas porque no hubo necesidad de un juicio, porque fue sorprendida infraganti, y obviamente ambos fueron apresados, tanto el brujo como la condesa. El brujo fue condenado a muerte de inmediato, pero la condesa, o sea, creo que en el mismo lugar ahí lo mataron, pero la condesa, al pertenecer a la realeza, fue condenada a ser emparedada en su propio castillo con solo una pequeña ranura en la pared por la que se le pasaban desperdicios de comida y agua. Elizabeth Bathory murió 4 años después, o sea, duró 4 años emparedada, lo cual es creo que un castigo bastante horrible, en 1614, y tenía 54 años de edad. ¿Cómo ves este caso, Benji? Bastante sádico. Sí.
Estuvo gacho. Porque aparte, ¿sabes qué? A mí me sorprendió. En el episodio pasado lo que me gustó, yo creo que mi caso favorito fue este que no pudimos terminar de desentrañar, por así decirlo, de comprender, que era el de los hermanos, o bueno, el del tipo que decía que tenía hermanos que eran dos lobos y siguieron el rastro de lobos, las huellas y la sangre, y en vez de llegar, o sea, cuando llegaron al final del rastro, en vez de toparse con un lobo o con dos lobos, se toparon con este hombre lleno de sangre, con el cabello largo y la barba. Y este caso a lo mejor no tiene nada sobrenatural per se, pero me recordó mucho el caso de que le emparedaron. Me recordó mucho a un caso que hubo, bueno, esa es una como especie de leyenda que contaron en la mano peluda, una mujer que se lo contó a su sobrino y su sobrino llamó a contar la historia, que ya le he mencionado muchas veces aquí porque me encanta ese caso, que creo que fue en los 80 en Guadalajara, en un hospital que ya no es hospital, ya es un museo, y está enfrentito del, ¿cómo se llama? Del Panteón de Belén, si no me equivoco, que se llama en Guadalajara, que ahí es donde está el vampiro, el árbol del vampiro que le llaman, que hay una leyenda, que abajo hay un vampiro enterrado y no sé qué. Pero lo curioso es que en este hospital donde ella estaba haciendo su servicio social, esta mujer que era doctora o enfermera, dice que un día en la noche se subió a una zona que estaba como en obra negra y que por accidente los albañiles le dan un madrazo a uno de los como pilares, se deshace el pilar y adentro había una mujer, pero o sea, parecía que estaba recién metida. Pero lo curioso era que ella la describe, la tía se la describió a este chico como que la comparó con esta personaje del Señor de los Anillos, ¿cómo se llama? La novia de Aragorn, el personaje de Liv Tyler, no me acuerdo cómo se llama. Pero está así como muy blanca, de cabello negro, con un vestido como tipo medieval, súper bonita la chava. Pero es que ella decía, es que yo no me explico cómo parecía que estaba dormida, pero pues no era de nuestra época. Y lo peor es que estaba viva. O sea, no estaba muerta, estaba viva. Entonces estaba como dormida. Y ya después ella cuenta que o sea, enfrentito como estaba el panteón, pues había una iglesia. Le fueron a decir a los padres, los albañiles, así, oiga, no mames, ¿qué nos acabamos de encontrar? Y lo que cuenta es que según llegaron gente del Vaticano y se llevaron a la mujer como en una especie de ataúd de cristal. Entonces esa historia, cierta o no, no sé, pero me encanta. O sea, yo sí tengo una fascinación muy, muy fuerte por ese relato desde que lo escuché. Y este caso del emparedamiento me recordó mucho eso, porque pues era una mujer vampiro. Al final de cuentas, digo, esta mujer creo que sí no tenía nada paranormal, porque al fin de cuentas se murió de 4 años después de esa tortura, porque pues estaba ahí metida entre las dos paredes. Se me hizo muy, muy fuerte, ¿no? Te vuelves loco, claro. Claro. Sí, de por sí ella pues ya estaba pues algo dañada, ¿no? No sé si era la cuestión de... Porque a fin de cuentas pues el sexo es una necesidad fisiológica, ¿no? Y pues si su esposo se fue y pues ella quién sabe cuánto tiempo estuvo sin acción. Pero digo, no fue mucho porque dicen que tenía el amorío con este cuate, con el que le decían el vampiro y con las otras dos doncellas. Pues quién sabe cuánto fue, pero finalmente pues era una noble. En ese entonces pues no había como mucho que hacer y los nobles menos. Estaba pues de ociosa y no sé si tuvo que ver con todas las leyendas y la malinformación que había en los años de 1500, que pues era la Edad Media, y sobre todo en Europa, o si en verdad padecía algo. Y eso, Benji, me lleva a... espérame, es que la cagué, apreté un botón. Eso me lleva a la primera pregunta que tengo a ti como profesional de la salud. ¿Existe algún trastorno que cause un miedo irracional a envejecer a tal grado de que se llegue al asesinato, como en el caso de, pues, de esta mujer? Ok, creo que hay dos preguntas, ¿no? O Ok. sea, como lo del trastorno y Ah, además, ¿no? Si podrías llegar a matar con ese trastorno, exactamente, sí. ¿no? Pues sí, o sea, sí hay un trastorno, la verdad no sé si siga vigente, pero hay un trastorno, o sea, que alude a, pues sí, lo categorizan como una fobia a envejecer. Se Ok. llama gerascofía. Ok. Y bueno, o sea, no sé si esto lo hablamos la vez pasada, pero bueno, dice, según los psicólogos y los psiquiatras, con los cuales discrepo bastante, que a lo mejor ya se dieron cuenta la vez pasada, pues sí, es un miedo irracional a envejecer. ¿Por qué lo llaman irracional? Porque, bueno, el psicólogo no le encuentra el sentido de, bueno, o sea, no es normal, digamos, no es normal que una persona esté tan obsesionada por querer envejecer, ¿no? Yo lo pienso diferente. Ok. Yo no creo que sea algo irracional,
¿Por qué? Porque desde mi marco teórico creo que todo, por más disparatado que suene, tiene una lógica, ¿no? Entonces Claro. no lo pensaría como un miedo irracional, sino, por ejemplo, en este caso de esta chica, ¿no? Estuve pensando mucho como esta parte de que bueno, o sea, ella se interesa mucho por esta parte de la alquimia, brujería, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Y bueno, no supimos qué pasó ahí bien, pero, o sea, cuando muere su marido, o sea, como que detona todo lo demás, Exacto. ¿no? Y quizás porque pues la muerte puede traer varias significaciones y puede cambiarnos diferentes pensamientos, ¿no? Permanentemente. Eh, Ahí se va con esta, no me acuerdo si era hechicera, bruja, no me acuerdo qué era, ¿no? Primero se va Para con su... preguntarle más cosas. Exacto. Y de ahí supongo que como que ella la conecta con un brujo como todavía más poderoso, porque ella no era bruja, era su nodriza, o sea, como su nana. Su Ajá. nodriza, Y sí, ella como que tenía sí, conocimientos, pero no era su fuerte. Y lo manda con este brujo que es quien le dice, empieza a hacer esto y esto y esto. ándale. Entonces, fíjate, cuando este brujo le dice, no, es que mira, para no envejecer más necesitas hacer esto, esto y esto, Ujú. ¿no? Ahí vemos el poder de las palabras, ¿no? Y el poder de cómo una cosa puede adquirir un significado tan fuerte que nos puede llevar a este tipo de cosas, ¿no? Nos enganchamos con eso que nos dicen, ¿no? Y no Eh, dejamos como ese lugar para la duda, que lo estamos hablando un poco pasada, ¿no? Exacto. Y entonces, pues sí, muere el marido, algo se le movió ahí, ¿no? Y a partir de eso, cuando el tipo le dice, no, tienes que tomar sangre para rejuvenecerte, bueno, pues ahí comienza este miedo ilógico, ¿no? Para no envejecer, ¿no? Y bueno, ya los modos o las formas para conseguir eso, bueno, pues ya son muy variadas, ¿no? En este caso, ella lo toma de esta forma porque así se lo dice esta persona, ¿no? Claro. Pero fíjate, ahí está justamente un poco esa parte de por qué lo hace, ¿no? En cambio, un psiquiatra, un psicólogo diría, no, pues es que es irracional, está fuera de contexto de realidad, pero no nos preguntamos pues, por qué lo hace, ¿no? Exacto. Y aquí creo que la historia nos dice mucho por qué, nos indica algo de por qué lo haría. Así es. Sí, porque como dices, creo que es un caso que incluso podría ser moderno, en el sentido de que está esta leyenda urbana, o no sé si está confirmado, de que Jennifer López se baña en leche, o sea, que llena una tina de leche para tener la piel súper tersa y sin arrugas y súper firme. Pues esto es lo mismo, nada más que en vez de leche usaba sangre. Entonces, pues sí, es como muy... Y digo, están estos actores, ¿no? Sylvester Stallone, todos los que están como... Pues es un miedo a envejecer y se inyectan y se inyectan y se inyectan cosas. O se operan y ya parecen momias. O sea, es algo muy... que hasta la fecha sigue, ¿no? Lo único que cambia, como dices, es el medio. Y- Exacto, sí, sí, yo veo muchos pacientes que vienen de varias cirugías, ¿no? Y la cosa es que desgraciadamente pues los seres humanos no lo saben, pero los psicoanalistas deberían de saberlo, ¿no? Es que pues el deseo es insaciable en el sentido de que nunca vas a estar conforme, ¿no? Exacto. Entonces pues va a ser primero una operación, luego dos, luego tres, luego cuatro y nunca se acaba eso. Exacto, y también un poquito, ahorita que lo dices, yo no lo había como, no se me había hecho como tan relevante el elemento del esposo cuando leí el caso, pero ahora que lo dices, no sé si podría ser, digo, dice aquí que se casa ella teniendo 15 años y muere a los 54, o sea, hay 40 años ahí de todo esto que hizo, ¿no? Pero no sé si el hecho de que su esposo muriera, como que a ella le empezó a dar un miedo a la muerte, y no era tanto que le tuviera miedo a envejecer, sino más bien miedo a la muerte. No sé si fuera eso, o si algo, o si también pudiera ser, no sé, la típica crisis de la edad, ¿no? Que la crisis de la edad, pues ya es algo que se empieza a tomar en serio como en décadas ya más recientes, ¿no? Todavía en los 60, en los 70, la menopausia de las mujeres se veía como, pues, como locura, creo, literalmente. Ahí sí no estoy muy bien informado, pero algo así leí en alguna ocasión que pensaban que tenían depresión o algo así, o sea, que tenían algún trastorno mental, o sea, algo medicable y era menopausia, ¿no?
Entonces no sé si también pudo haber sido un rollo, pues, de ignorancia, porque a fin de cuentas esto pasó en la Edad Media. Sí, claro, claro. Y bueno, también las formas de crianza antes eran muy diferentes a como son ahora. Y sobre todo, como dices, con las mujeres. Sí, y porque algo también que no encontré, no sé si tuvo hijos, que creo que no tuvo hijos, ni con el marido ni con el amante. O sea, creo que no tuvo hijos, no sé si por alguna condición física o no sé. Ahí sí no, ese dato no lo encontré. Y también algo curioso de esta mujer es el hecho de, muchos la dicen que es la Drácula de la vida real. O sea, el Drácula, digamos, la versión de la novela de las películas. Porque está este personaje Drácula, que es Vlad Tepes, que su apodo era Drácula, que era el conde de Valaquia, años antes que ella, no me acuerdo en qué año, creo que es en 1300 y algo, no estoy muy seguro. Pero bueno, justamente hoy subí un video, que si no lo han visto vayan a verlo, sobre que en realidad Bram Stoker, el creador de Drácula, no se basó en Vlad Tepes, lo único que tomó fue como la palabrita, ¿no? Pero bueno, Bram Stoker, según lo que hablé en ese video, que son unos escritos que su bisobrino bisnieto sacó apenas a la luz en 2017, o sea, después de casi 100 años, la historia de Drácula es una historia real, según Bram Stoker, es algo que él vivió, él y algunos conocidos y familiares, que su hermano está en la novela, pero con un seudónimo, una historia muy, muy interesante, ¿no? Pero en el caso de, o sea, porque Vlad Tepes sí era un tipo muy sanguinario, pero no llevaba a cabo actos vampíricos, nada más los empalaba y era como pues un rey o un gobernante muy bárbaro. Pero esta mujer es exactamente o muy parecida al Drácula que vemos en las novelas y en la película, por ejemplo, de Ford Coppola, pero en mujer. No encontré si bebía la sangre, creo que no la bebía, solo se bañaba en ella, pero pues era bastante cruel, bastante sádica la mujer. Claro, claro. Traspasas el límite más valioso de alguien, que es la vida. Así es. Y también, y bueno, de nuevo, era el pequeño spoiler que hice en el episodio anterior, que ya no llegamos, pero ya lo estamos viendo ahorita, que todos los casos que estamos viendo son de hombres, pero este es el único caso de mujeres, o al menos de los que vamos a hablar hoy, es el único caso de una mujer, pues vampiresa, vaya, vampiresa clínica, pero curiosamente sus víctimas no eran hombres, sino que eran mujeres. También de los hombres, que eran licántropos clínicos o vampiros clínicos, sus víctimas fueron mujeres. Y ella también. Entonces no es una cuestión de género, me atrevería a decir. ¿No? Uh-huh. Y, Sí, bueno, sí, totalmente. y te iba a preguntar, Benji, esa es la segunda pregunta que ahorita se conectó muy padre. Pues aquí vemos que ella no solo las mataba, porque podrías, si fuera un deseo de la sangre y ya, a lo mejor ni siquiera ella misma los mataría, ¿no? Les diría a sus sirvientes, oye, destázala y lléname la bañera de sangre. Pero lo que me llama la atención es que ella misma las torturaba y muchas de estas torturas ni siquiera eran para conseguir la sangre, como esto que dice que les pinchaba abajo, les clavaba agujas abajo de las uñas o les clavaba o las pellizcaba con pinzas incandescentes en los pezones. Te iba a preguntar, porque aparte pues ya vimos el caso de que tenía una relación lésbica con sus dos doncellas, eran sus amantes. Entonces te iba a preguntar, Benji, ¿tú crees que esta crueldad de esta mujer era porque tuviera deseos homosexuales o tendencias homosexuales que obviamente tenía que reprimir por la época en la que le tocó vivir? ¿Tú crees que podría ser posible? Mira, no lo sé. O sea, no, a veces no necesariamente la sexualidad está ligada al sadismo, ¿no? O sea, porque claro, o sea, el sadismo como más se conoce es en la parte sexual, ¿no? Uh-huh. Tal las partes sadomasoquistas, ¿no? Pero el sadismo se extiende a otros contextos también que no necesariamente tienen que ser sexuales, ¿no? Lo que sí creo podría ser, habría que ver, ¿no? O sea, ella al infligir daño, al torturar, ¿no? Que es hacer sufrir al otro, ¿no? Mortificarlo, quizás tenga que ver también con esta parte del no envejecer, Ok. ¿no? O sea, porque, claro, o sea, sobre todo, pues el cuerpo de la mujer es visto, ¿no? Como, o sea, pues tiene que ser bello, joven, hay muchas características, ¿no? Quizás por su mente le haya pasado como tú no puedes ser así,
¿no? Ok. Si yo no soy así, tú no puedes ser así, que tendría mucho que ver con la envidia, Ok. ¿no? O sea, la envidia, eso lo decía una analista llamada Melanie Klein, su único fin es la destrucción, ¿no? O sea, por Sí, eso cuando vemos, no sé, voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero cuando pierde un equipo que te cae mal, ¿no? Pues, ¿qué haces? Celebras, claro. ¿no? O sea, digamos, ese es un ejemplo muy sutil, ¿no? O sea, que, digamos, o sea, todos los seres humanos somos envidiosos, ¿no? Sí, Pero hay diferentes grados, obvio, ¿no? claro. Y, y pues sí, o sea, también una envidia ya a este nivel, ¿no? Y bueno, ella seguramente trae una estructura por ahí sociopática o así, pues no tiene límites, ¿no? Entonces la envidia se toma tal de una forma literal, ¿no? Ok. Entonces como, no, a ver, tú no puedes tener eso, o tú no puedes ser eso, ¿no? Y pues claro, una manera de hacerlo es destruyendo, torturando, destruyendo, ¿no? O sea, todas estas cosas sádicas que hacía. Ok, pero por ejemplo, bueno, yo no me refería tanto a eso, pero también como que abarcaste una zona que yo no había contemplado. Lo que me refería era que si crees que al ella no poder demostrar o gritar a los cuatro vientos que era lesbiana, como se puede hacer hoy, ¿crees que más bien el hecho de que haya atacado mujeres, que las haya torturado, que las haya matado, era como tratando de... Como estos sacerdotes que, viendo un capítulo de South Park, me acordé de ese ejemplo, de estos sacerdotes que son homosexuales o personas que son homosexuales, hombres, y por no querer decirlo, porque según ellos está mal, porque la Biblia dice que está mal, se hacen sacerdotes, pero siguen siendo homosexuales. Pero es como una manera de decirse a sí mismos, ya no lo soy. ¿Tú crees que así ella por eso torturaba y mataba a las mujeres para decir, ya, como que ya, era como su cura, por así decirlo, a sus ojos? Ok, ok, ok. Muy bien, muy bien. Y bueno, a lo mejor ya me contestaste la pregunta con la anterior, pero acabe, vale la pena remarcarla. Entonces sí era una mujer sadomasoquista, la condesa. Masoquista no lo sé, pero sádica sin duda alguna. Ok. Sí, porque aparte es que es curioso, ¿no? Que normalmente el vampiro, o por lo menos desde ya épocas más recientes, por lo menos desde los años 80 90 el vampiro empieza a ser visto como muy erótico, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del hombre lobo, hablando de la versión, tanto la versión folclórica y la versión de películas, pues el hombre lobo es un monstruo brutal. O sea, nadie quiere a los hombres lobo, ¿no? Y a los vampiros al contrario. O sea, incluso con Nosferatu, que tiene 100 años, justamente la película de Nosferatu, aunque no es el personaje no es atractivo para nada, es un monstruo, o sea, es un vampiro bastante, pues visualmente es mi vampiro favorito de una película, pero o sea, es grotesco, ¿no? O sea, no es guapo, pues, como Gary Oldman, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Ahorita que dijiste de los vampiros son atractivos o eróticos, o no me acuerdo qué palabra usaste, se me Sí, vino a la mente Twilight, por ex- ejemplo. exactamente, a eso iba. Que, por ejemplo, esa el predecesor, que yo digo que es el predecesor de Twilight, que es esta película de Entrevista con el vampiro, con Brad Pitt y Tom Cruise, que por los güeyes más guapos de los 90, ¿no? Los pone, ¿no? Antonio Banderas. Pues siempre como que hay un cierto sector del público, tanto el público en general como el público que le gusta el terror, que asocian al vampiro con con el esoterismo, no con el erotismo. Y pues esto era algo que esta mujer a lo mejor sin saberlo, porque pues los vampiros en ese entonces no tenían la connotación que tiene hoy de monstruo ficticio, sino pues algo malo, ¿no? Como decir hoy terrorismo, en ese entonces eran los vampiros, ¿no? O los hombres lobo. Entonces es curioso que esté esta conexión ya desde hace 500 años, ¿no? En 1500 y tantos, de esta mujer solita, como por instinto, o la historia lo ve así, es una vampiresa y tiene también como una onda sexual, ¿no? Una onda prohibida. Ujú. Sí, de hecho lo prohibido es lo que más se desea. Exactamente. Y esta mujer, pues como que en su... No sé si por practicar magia negra, pero era como muy liberal en ese sentido, ¿no? Tenía varios amantes mujeres. No sé si tuviera que ver con eso. Y bueno, ya Benji, para cerrar con el caso de Elizabeth, una pregunta que a lo mejor está un poco relacionada con el tema de la semana pasada. ¿Tú crees que esta alucinación, porque yo lo tomo como una alucinación, el hecho de que cuando le salpicó la sangre de su sirvienta, ella vio su piel hacerse más tersa y más blanca,
¿tiene que ver también con una parte del delirio que sufren las personas con licantropía clínica? O sea, ¿tiene que ver con delirio o qué? Sí, fíjate, sí, o sea, podría ser un delirio o a la vez, o sea, podrían ser las dos a la vez, ¿eh? Ok. También algo que es muy conocido, el efecto placebo, ¿no? O sea, que ella mediante una sustancia que no hace nada, ¿no? Porque, por ejemplo, en el efecto placebo te dan una pastilla de azúcar, ¿no? Y te dice que te va a quitar el dolor de cabeza, ¿no? No tiene que ver una cosa con otra, Claro. ¿no? Pero pues, como te lo dicen, ¿no? Otra vez la importancia de las palabras, no es como, ok, esto me va a quitar el dolor de cabeza, ¿no? Y ya traíamos en cuenta lo que le había dicho este brujo, ¿no? Entonces, cuando ella ve, o sea, si lo vemos como un poco reducido, algo muy básico, no es como sangre equivalente a juventud, belleza, tal, y bueno, de ahí viene todo lo demás que dices. Exacto. Podría ser una combinación de ambas. Claro, sí, porque puede que, digo, no soy experto en biología o estas cosas, pero según yo, la sangre tiene queratina o algo así, o sea, tiene como proteínas, ¿no? O algo así. Entonces puede que a lo mejor con un efecto, digamos, extendido, la sangre sí le haya hecho cierto efecto positivo en su piel, ¿no? Puede ser, no sé si sea posible, pero así que ocurra de inmediato al instante, yo creo que no, o sea, ahí sí yo creo que fue una alucinación, ¿no? O sea, lo hizo su mente. Y mira, también a lo mejor hasta podríamos hacer el experimento ahorita, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo ahorita con la cerveza, que no conozco bien la propiedad de la cerveza, ¿no? Pero por ejemplo, si yo ahorita meto mi dedo a la cerveza, ahorita ya lo metí, y me digan, oye, pues mira, tu piel va a ser más rejuvenecedora, no sé qué, a lo mejor, te digo, me puedo engañar por el efecto placebo, puedes decir, no manches, sí la veo más joven, la veo más hasta suave, sí. Y pues claro, o sea, nada más falta esa parte que uno se la crea, ¿no? Como ocurrió con esta mujer. Exacto, sí, porque ayer o antier estaba editando el primer episodio que grabé contigo y no me acuerdo en qué parte me acordé que tú mencionaste algo así de que se lo tiene que creer, es como parte de... no me acuerdo en qué parte del podcast ocurrió este pequeño comentario. Pero sí, o sea, de hecho incluso los mismos brujos, yo no creo en la brujería porque nunca he tenido una experiencia de cerca. Me han platicado muchas cosas, pero a mí nunca me ha pasado nada, ¿no? Pero viendo una entrevista, estaba investigando en una ocasión para hacer un video de Catemaco y me puse a ver una entrevista con el brujo mayor de Catemaco, que Catemaco, para los que no sean de México, es un pueblo en Veracruz que supuestamente está lleno de brujos y de brujas y hay nahuales y son los brujos más poderosos porque aparte es como... Son como varios ritos mezclados de México, o sea, se mezcla ritos, creo que toltecas, o sea, prehispánicos de aquí de México, más el cristianismo, porque también adoran a Satanás, al diablo, que pues eso llega de España, y aparte hay elementos de la cultura vudú, del Caribe, ¿no? De Haití, de Cuba, que por alguna razón llegaron ahí. Entonces es un rito muy curioso, ¿no? Y entrevistan al brujo mayor y le preguntan, era de Azteca 13 o algo así, o sea, no era un canal de terror ni nada. Y le preguntan algo así de, oye, ¿cómo lo hace para que funcione la magia o algo así? Y el brujo dice, tengo que dejar, o sea, él dice, textualmente voy a decir lo que dice. Tengo que dejar muy en claro que para que funcione la magia o lo que hacemos nosotros, la persona con la que estamos trabajando se la tiene que creer. O sea, pues ahí más bien está diciendo así de, no es tanto lo que estén haciendo los brujos, sino lo que estás creando tú en tu mente, ya sea por atracción, porque está esta ley de atracción que no sé si sea cierto o no, o el hecho de que tú te lo creas, o el hecho de, se me fue la palabra ahorita, de sugestión, ¿no? Sí, es efecto placebo. O sea, ahora, no porque sea efecto placebo, no significa que no funcione, ¿no? O sea, por eso Exactamente. hasta la fecha siguen habiendo y psicólogos, hasta me da vergüenza decirlo, ¿no? Que creen en horóscopos, en brujerías y cosas así. O sea, digo, no conozco de estos campos, ¿no? Pero, o sea, sí conozco que hay ciertos trucos, o no sé cómo se diga, de brujería, o de los horóscopos, o de otras cosas, ¿no? Que, o sea, están científicamente comprobadas que no ocurren. Sin embargo, como decía, no hay personas que, no sé, compran, no tengo ni siquiera para enseñarlo, pero compran un cristal, supongamos, ¿no? Sí. Y te dicen, no, este cristal te va a ayudar para el dolor de estómago, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Y bueno, a algunas personas no les va a funcionar,
y a algunas personas sí les va a funcionar. Exactamente. ¿No? Pero, o sea, digamos, el cristal no hace nada, es la persona lo que lo genera. Exactamente. Sí, a lo mejor se mentalizan y si era una enfermedad, digamos, psicológica, o sea, de que enfermedad psicológica me refiero de que ellos se lo estén creando el dolor, como una especie de, ¿cómo se llama? Los que se inventan enfermedades, hipocondria, o que ellos, por ejemplo, si es para adelgazar, esto es un ejemplo tonto, pero te dicen, tómate esto para adelgazar, y ellos mismos a lo mejor se lo están tomando, pero a la vez están haciendo otras cosas que sí los van a llevar a adelgazar. Se pueden hacer ejercicio, comen mejor, shalala, shalala, ¿no? Y ellos dicen, no es que fue la pastilla o fue lo que me dio esta persona, pero en realidad fueron ellos mismos, ¿no? Que es lo que dice Arnold Schwarzenegger, que no hay nada más poderoso que la mente humana. Totalmente, estoy de acuerdo. Pues muy bien, mi querido Benji. Fue un caso muy medieval, este que vimos ahorita de Elizabeth Báthory, muy que a lo mejor viéndolo hoy desde nuestra postura en febrero de 2021, a más de 500 años después, decimos, o sea, ahí tiene una explicación, ¿no? Pero ahorita te voy a leer uno que es un poco más, bueno, bastante más reciente, de la época de la Segunda Guerra Mundial y ocurre en Alemania. El caso se llama El vampiro de Hannover, así se llama este pueblito de Alemania. Fritz, Me suena, fíjate. Ahorita a ver si te suena. No. Empieza en la Primera Guerra Mundial el caso. Mira, ahí les va la historia. Fritz Haarmann fue un asesino alemán que mordía la garganta de sus víctimas hasta la muerte. Su modus operandi despertó interés en los científicos alemanes de la época y había varios que querían estudiar su cerebro para poder comprender su perversidad. Por su modus operandi, Haarmann fue apodado como el vampiro de Hannover, por esta cuestión de que les mordía la garganta. Fritz nació en 1879 y estudió en el colegio militar. Al salir de la milicia fue arrestado y condenado a un hospital psiquiátrico, pues había cometido actos indecentes con niños. Al salir del hospital sirvió por un tiempo en el ejército y ahí demostró una buena conducta, pero al salir de este se vio involucrado de nuevo en robos y actos de violencia. Entraba y salía de prisión con regularidad, como a muchos criminales les ocurre hasta la fecha, ¿no? Tras este periodo de su vida, en 1918, a finales de la Primera Guerra Mundial, Hannover fue encarcelado 9 meses por haber tenido relaciones... no, perdón, aquí me equivoqué, no es Hannover, Hannover es el lugar, Haarmann. Haarmann fue encarcelado por 9 meses por haber tenido relaciones con un joven de 18 años, hombre, desertor del ejército. Más tarde confesaría que cuando la policía fue a arrestarlo por este crimen menor de tener relaciones sexuales con un hombre, porque en este momento de la historia era ilegal, de hecho hasta la Segunda Guerra Mundial era ilegal ser homosexual en Alemania. En este caso que lo fueron a arrestar por este crimen menor, la cabeza del chico yacía en la parte trasera de su local envuelta en periódico. O sea que ya lo había matado y las autoridades ni enteradas. Ellos iban a arrestarlo por haber tenido relaciones con él nada más. Haarmann, era muy codiciado entre los jóvenes homosexuales de la época debido a su personalidad. A partir de 1919, tras conocer a Hans Granz, ambos se dedicaron a elegir y posteriormente a levantar chicos homosexuales de todas las clases sociales para llevarlos a casa de Fritz. Ahí el hombre terminaba con sus vidas y terminaba haciendo uso de sus dotes como carnicero, descuartizando a sus víctimas, para después arrojar los restos al río. Porque cabe mencionar que después de que sirvió en el ejército, ya un poco más viejo, se dedica a ser carnicero. Había de pedazos de carne que vendía en su negocio, que era una taberna. Aparte de carnicero, tenía creo que primero es carnicero y luego pone esta taberna. Y es ahí donde, como les da de comer junto con la cerveza y todo esto, les da a sus clientes pedazos de carne de estos chicos, ¿no? El vampiro de Hannover fue ejecutado en 1925, o sea, hace casi 100 años. Curiosamente, un año después, y aquí está la parte que podría ser Paranormal Benji, al igual que en la semana pasada. Curiosamente, un año después de que lo ejecutan, o sea, en 1926, empiezan a aparecer jóvenes muertos con las mismas características que tenían las víctimas de este hombre, del vampiro de Hannover. Y también comienzan a desaparecer hombres homosexuales jóvenes con las mismas características, ¿no? Como si estuviera libre este hombre, pero ya estaba muerto. Y obviamente, pues algunos decían es que los culpables son Haarmann y Granz, que Granz era como su compinche. Y decían es que ellos son los culpables. El problema es que, como te digo, el vampiro de Hannover ya estaba muerto desde un año atrás. Y Granz, el compinche, estaba cumpliendo una condena de 12 años en prisión. Estaba encerrado, o sea, no había manera de que
de que pudieran ser ellos. Pero, y lo curioso es que nunca encontraron al culpable, porque uno podría decir, bueno, es que era algún fanático, ¿no? Que recreaba o replicaba el modus operandi de este asesino, pero nunca encontraron a nadie. Entonces, ese es como el elemento sobrenatural, que muchos creen que o regresó de la muerte, como una especie de fantasma, o como decía su nombre, era un vampiro y pues lo mataron, pero no lo mataron, se levantaba de la muerte como los vampiros, como dicen en las novelas y en el folclore y en las leyendas antiquísimas de Europa, que se levantaban de su tumba. Entonces, ¿cómo ves, Benji? ¿Tú sí crees que hay algún elemento paranormal? Antes de que empecemos ya con las preguntas del perfil psicológico, ¿crees que haya habido una parte sobrenatural de en este caso? Quizás. Ok. Sí, es que estás como en la... Digo, la otra vez nos dijiste que sí crees en lo paranormal, pero, o sea, como que estás abierto, o sea, como que estás como en medio, ¿no? Sí, sí, es que siempre, mira, o sea, yo lo que creo es que el hombre siempre se guía por símbolos y por la lingüística, así es como entendemos las cosas. Pero, y ahí está el pero, ¿no? O sea, hay cosas que simplemente no podemos traducir, ¿no? Exacto. No podemos explicar, ¿no? O sea, digamos, lo más lejos que podemos llegar a entender algo es a través de la matemática, ¿no? Que la matemática se puede aplicar a muchísimas cosas, ¿no? Química, física, ingenierías, o sea, miles de cosas, ¿no? Pero pasando la matemática también hay un... Sí, No, como... aún no llegamos ahí. Exacto, está ese hueco, ¿no? A mí Exacto. lo que me llama la atención, yo la verdad es que yo de vampiros no sabía mucho hasta hace como un año que empecé a hablar en el canal de este tema. Y pues, obviamente yo cuando decían vampiro, pues yo pensaba en Bela Lugosi o en Christopher Lee, ¿no? Así todos relamidos con la capa. Y hasta era un poco ridículo, ¿no? Decir, ay, esto no existe. Pero ahora que he estado investigando, sobre todo en Europa, me llama mucho la atención que hay leyendas desde hace muchos años en lugares que no tenían conexión, por ejemplo en Grecia y por decirte un ejemplo, en Rusia, y la leyenda era exactamente igual, y nunca hubo, al menos no en el momento que nace la leyenda, no hubo una conexión entre ambas culturas, entre la cultura griega, que tenían al Bricolacas, así se llamaba el vampiro de los griegos, que era un tipo que se levantaba de su tumba y que iba a chupar sangre y regresaba en las noches y estaba haciendo esto constantemente. Y el Upir era el vampiro de los rusos, que era exactamente igual, y el Strigoi, que es el vampiro en el que está basado Drácula, que es el de Rumanía. En fin, o sea, todos son iguales. Y curiosamente, el mito de los vampiros en América es diferente, porque también aquí, por ejemplo, en México tenían el mito de Tlahuelpuchi, y hasta la fecha, si tú lo lees y lees las características del Tlahuelpuchi, es una bruja, de como cuentan los cuentos, no cuentos, los testimonios, por ejemplo, en pueblos chiquitos hasta la actualidad en México, de que no, es que había una ave bien rara, con cara como de mujer, pero era como una especie de guajolote, y amaneció el niño muerto sin sangre. Eso era el Tlahuelpuchi. El Tlahuelpuchi eran estas brujas que se podían convertir o en bolas de fuego o en aves para chupar la sangre de los bebés, ¿no? Y eso se cuenta desde antes de la llegada de los españoles. Y por ejemplo, el caso de los vampiros en Brasil es exactamente igual. De hombres, ahí también, no solo son mujeres, ahí también hay hombres que se convierten en bolas de fuego, que chupan sangre de bebés, shalala, 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 ¿no? Entonces a mí eso sí me llama mucho la atención porque incluso tengo un video que eso lo leí no de una página de internet ni nada, en una enciclopedia que tengo seria de casos sin resolver, que o sea, si es un caso que tuvo, a ver, luego se los enseño, trataré de ponerles una imagen por aquí, pero es una enciclopedia seria que hicieron dos hermanos que son doctores. Y haz de cuenta que te ponen varios casos alrededor del mundo que no tienen explicación o que parecía no tener explicación, pero no es un libro, digamos, que de ensalceo, ¿no? O sea, no es un libro para vender por morbo, porque hay casos que sí te dicen, esto era falso y por esto, por esto, por esto, por esto. Es una investigación muy, muy, muy a fondo, ¿no? Pero o te lo venden tal cual, como el caso de los zombies, que el título de ese capítulo es Los zombies existen, pero no son los zombies como los vemos en The Walking Dead o en esos lugares, sino que son estas personas que les hacen brujería en Haití, pero la brujería en este caso es como una especie de droga que hacen ahí con una sustancia que tiene el pez globo, y las personas quedan como apendejadas, literalmente son zombies, o sea, están así como, hacen todo lo que les dices, pero es porque están drogadas, con una droga súper potente. Entonces es un libro serio. Y curiosamente en el capítulo de vampiros de esa enciclopedia, que fue donde hice la investigación para ese video, por aquí les dejaré la etiqueta para que lo vean,
Hay varios, pero así un chingo de documentos. Obviamente yo no toco todos porque por el tiempo, pero hay un chingo de documentos reales de pueblos en Europa, ya un poquito más para acá, a lo mejor no en 1500 y tantos, pero en 1800 por ahí. Y hay así testigos y autoridades que firmaron así el papel, la declaración de que vimos cómo este güey estaba muerto y lo vimos caminando en la noche, rondando la calle de tal, ¿no? Y habían casos de una chava como de 17 años que decía, no, pues es que este güey se mete a mi casa, pero es que como si ya está muerto, ¿no? Entonces yo creo que sí hay algo, como dices tú, a lo mejor obviamente los vampiros no son como en las películas, del güey con la capa y los colmillos y todo esto, pero yo creo que sí hay algo ahí, no sé si de brujería negra o qué sé yo, o sea, si sea algún estado natural, que por alguna razón se paren de su toma, no sé. Pero yo sí creo que hay algo. Y probablemente este hombre, digo, hay poca información después de lo que pasó después. Igual que el caso de Roma Santa. Pero como que deja esta interrogante, este final abierto, ¿no? Si fuera una película, es un final abierto que el espectador decide qué creer, ¿no? Claro, claro. Y, o sea, también ay, creo que, ya. O ya, es que como que se me había trabado la imagen. No, todo bien, todo Pero bien. a ver, ya ahí me escucho bien, ¿verdad? Ya. Sí, de hecho, te oyes bien y te oyes un chingo. Sí, o sea, también algo, algo que bueno, más bien el psicoanálisis nos enseña, porque el psicoanálisis se encarga de estudiar la subjetividad, ¿no? O sea, la objetividad es otro tema, ¿no? O sea, es distinto, ¿no? Pero Sí. en la subjetividad todo es posible, ¿no? O sea, cuando me dicen, ¿no? Oye, ¿tú crees que esta chava o este chavo, lo que sea, ¿no? No, que descuartizaba a sus víctimas, que hacía esto, que hacía aquello, ¿no? Esto, que a quién se le ocurriría, ¿no? O ese tipo de cosas. Pues, o sea, a mí no me sorprende porque, o sea, finalmente, como yo lo veo, pues somos seres constituidos por el lenguaje desde el nivel subjetivo. Entonces, es infinito la cantidad de cosas que podamos pensar, creer, hacer, o sea, no hay categorización como quizás lo podría pensar la psiquiatría o la psicología, ¿no? Claro, claro, sí. Es muy interesante. Y esto es, bueno, ya las personas que estén escuchando, si están en YouTube escuchando el video, déjenos aquí abajo qué opinan y qué lado escogen, el lado escéptico o el lado abierto, digamos. Pero bueno, mi querido Benji, esto fue como una pregunta que no tenía en la escaleta, pero que te tenía que hacer. Y ahora sí vamos a entrar de lleno al perfil psicológico de este hombre, porque está bastante, yo creo que hasta más maquiavélico que Elizabeth Bathory. Creo que se parece más a algunos casos que vimos en la semana pasada. Entonces, la primera pregunta, como para ir desentrañando, es ¿por qué crees que este hombre solo mataba a chicos homosexuales? Aquí, para que veas, sí veo más la conexión sexual. Ok. O sea, aquí sí veo que, pues sí, o sea, efectivamente, y más como dices, era ilegal en esa época, ¿no? Y también, o sea, en ese entonces, pues la autoridad era masculina, ¿no? Claro. Tú puedes ver muchos casos, no me acuerdo ahorita el nombre de la serie, pero hay una serie muy buena donde hay varios como homicidios que tienen ¿Pasionales? características sexuales, Ah, ok. ¿no? Y este autor, bueno, toma Freud, que bueno, Freud tiene unas cosas medio disparatadas, pero también tiene unas cosas bastante acertadas, Sí. ¿no? Y sí, o sea, a veces, y generalmente las personas que abusan de niños o matan niños, o las dos, porque también hay las dos, Claro. ¿no? Ellos también fueron abusados, ¿no? Entonces también de cierta manera es como un tipo de venganza como inconsciente también. O sea, es como si ellos estuvieran reflejando en eso que están haciendo, ¿no? Y sí, o sea, en este caso sí tiene que ver esta parte homosexual de él, totalmente, ¿no? Y pues quién sabe qué estará tratando como de negar en el matar a estos chicos, ¿no? Así como tú no vas a hacer esto. Claro. No lo sé. Sí, yo lo leo, lo interpreto más como el hecho de matar como su parte homosexual, por así decirlo, al matar a estos chavos, ¿no? Como Sí. el dicho de lo que te choca, te checa. A lo mejor por eso lo hacía, Exacto. ¿no? Yo creo, Exacto. no sé.
Exactamente. Estaba bastante enfermo. Y ese es uno de los... Eso es todo, mi buen Rix. Ya me está saliendo acá. Eh, Claro, lo voy que a, se choca, te checa. Así es. voy a hacer ya una maestría en psicoanálisis. Yo te recomiendo, hay lugares. Genial, me late, me late. ¿Qué te iba a decir? Oye, también un poquito ahorita que no me acuerdo qué dijiste, que dije, pum, como que se me encendió el foco. No sé si esto tuviera que ver con la parte sobrenatural o a ver si qué interpretación le puedes dar tú. Pero esta relación entre Hartman y Fritz, creo que se apellida su compinche, a mí me recordó un poquito mientras lo leía a la relación que tienen Drácula y el cuate que está en el psiquiátrico durante toda la novela. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero el que está en el psiquiátrico todo el tiempo. Que es como su sirviente, que están siempre en comunicación. Y él está prometiendo: si tú me ayudas, te voy a dar vida eterna, te voy a dar vida eterna, te voy a dar vida eterna. Y todos piensan que está loco, pero no está loco. Está en contacto con Drácula y por eso está como... es su sirviente, ¿no? Entonces no sé si este tipo fuera su sirviente en ese sentido, en un sentido, digamos, sobrenatural, en el caso del vampiro de Hanover, o si fuera como una especie de relación platónica, no sé si... porque quiero suponer que Gritz o Fritz también era homosexual, entonces tenía como esta relación de admiración hacia Hartman como los demás chicos, pero era... voy a hacer lo que sea para estar a tu lado, a estar contigo, a lo mejor no de manera sentimental, pero por lo menos estar cerca de tu presencia, ¿no? No sé qué tuviera que ver esta relación entre estos dos personajes. Sí, y de hecho, o sea, uno de los postulados psicoanalíticos es que el deseo del ser humano es el deseo del otro. Okay. ¿Y eso qué se refiere? A que nosotros, te lo voy a aterrizar como así, nosotros hacemos cosas por los demás. Uh-huh. La psicología nos catalogaría de codependientes. Okay. ¿No? ¿Por qué? O sea, porque precisamente lo que nos llena, por decirlo de alguna manera, es ser admirados por el otro, ser aprobados por el otro, ¿no? Y hay ocasiones en las que no necesariamente tienes que ser un psicópata para ayudar a un psicópata, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque cada persona tendrá su historia de fondo, ¿no? Y a lo mejor, como bien dices, ¿no? O sea, admiraba a esta persona. ¿Por qué? Pues habría que ver, pero sabemos que la admiraba, ¿no? Y no sé si la palabra sea admiración, fíjate, porque admirar se puede, o sea, admirar es algo saludable también, okay. ¿No? Más bien yo diría que es una idealización, ¿no? Porque en la idealización se quitan las partes negativas del otro, ¿no? Entonces nada más se ve lo bueno, ¿no? Porque... pues sí, o sea, hay personas que inconscientemente es como me voy a entregar a ti, me voy a sacrificar por ti, ¿no? Las razones pues ya serán de cada quien, ¿no? Pero sí o sea, fíjense ustedes, incluso yo estoy seguro que a muchos de los que nos están escuchando les pasa, o sea, hacen cosas por otras personas que hay veces que no quieren hacer. Exactamente. ¿No? Y pues sí, no necesariamente hay que ser un psicópata para ser, como dices, un compinche, ¿no? Exacto. O sea, sí, a lo mejor era este rollo de quiero ser como todo, a lo mejor porque no encontré, o sea, yo lo estoy suponiendo, no sé si Fritz era homosexual también. Yo porque pensando, ya a lo mejor allá asociando un poco, me recuerda a esta variable que hicieron en la película, en la live action de La Bella y la Bestia, que el amigo de Gastón lo hicieron homosexual. Entonces, mientras que en la caricatura es como su amigo tonto que nada más quiere ser como él, justamente, en la versión de Disney, la nueva, donde sale Emma Watson, ya es porque está enamorado de él y por eso hace... aunque él sabe que está mal, porque cuando amarra al papá de Bella en el árbol y todo esto, él sabe que está mal, él no lo quiere hacer, pero está enamorado de Gastón y va a hacer lo que sea por él. O sea, yo algo así lo asocié un poquito. Sí, creemos que el otro nos puede completar. Exacto. Y nosotros a él o exacto, ella. ¿no? También un poquito como este rollo de las chavas que andan con un güey así súper patán, súper odioso. Y cuando les preguntan por qué, dicen, es que yo lo voy a cambiar. Es como un poquito así, ¿no? Claro. Es... no podemos quitarle importancia al inconsciente. O sea, si tú crees que controlas todo lo que haces y que todo es cuestión de voluntad, la vida te va a enseñar en algún punto que estás muy equivocado. Exactamente, mi Benji.
Sí, la verdad sí. Sí, no voy a decir nada más, pero sí. Oye, Benji, también, a lo mejor esto ya no es tanto psicológico. A lo mejor esto ya no es tanto psicológico, sino un poquito más conductual. La siguiente pregunta: ¿por qué dentro del ejército se comportó este hombre? Incluso era como un buen soldado y con buena conducta. O sea, no era un soldado problemático, no era un elemento problemático. De hecho, no lo expulsaron. Incluso sirvió en la guerra, en la primera guerra. Y cuando sale, regresa a su modo de vida criminal. Porque recordemos que antes de ser soldado ya había cometido varios crímenes desde que era niño. Se mete al ejército, como que pareciera que su vida se enderezó. Y cuando sale del ejército, no sé si por la edad o a qué se deba, empieza otra vez con estos asesinatos, ya más fuertes. Ya dijiste la respuesta. A ver, ilumíname. Dijiste, justo cuando entra al ejército, como que se compensa, creo que dijiste. Ahí está. Porque sí, de cierta manera, eso inaceptable lo puede él aprovechar como algo aceptable. En el ejército tú puedes matar sin problema y no te pasa nada. Tienes toda la razón. Entonces, claro, pues se ve como un poco, o sea, pues si ya no tiene que estar, digamos, batallando para matar, pues claro, va a estar más tranquilo. Ok, tienes toda la razón. No lo había pensado así. Yo pensé que era más bien como un rollo de... Hay una serie en Netflix, bueno, no sé si todavía esté porque era por el rollo con Disney, pero en la serie de Daredevil, en la última temporada, hay un personaje que me encanta la adaptación que hacen, porque son como personajes reales, pero son personajes de cómics, pero son cosas reales, ¿no? Y sobre todo la serie de Daredevil, que es como muy... Podría ser una serie de abogados o de policías y tú ni sabes que es de Marvel. Y en la última temporada hay un personaje que de niño tiene como... No sé si es psicópata, pero sí es como... Es malo, o sea, el niño creo que se agarra batazos a un güey y todo esto. Y como la manera en que empieza a ser una persona, como aquí igualito descrito, ahorita me acordé, así una persona seria, muy ordenada, muy formal, es cuando se hace policía. Y es de estos policías, es muy bueno disparando, o sea, no falla ningún tiro. Pero no me acuerdo qué pasa en su vida, en la serie ya, o sea, ya cuando conoce a Daredevil, que empieza a ser como... algo se rompe. No me acuerdo si lo corren del trabajo y ya no puede ser policía y se vuelve asesino. Entonces es muy... Y esto es un rollo pues realista, digamos, ¿no? Entonces me recordó mucho esto, ¿no? Sí, 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 tal cual. Y te digo, la cosa es que en algún momento, o sea, yo te lo aseguro, o sea, si él hubiera continuado en el ejército, en algún punto lo hubieran cachado, ¿eh? Porque te digo que el deseo es insaciable, ¿no? Entonces en algún momento él ya no se hubiera conformado con matar gente a balazos, ¿no? A lo mejor en algún punto lo hubieran encontrado torturando a alguien, o yo qué sé, que ya hasta los mismos militares hubieran dicho, oye, esto como que no está bien, Exacto. ¿no? Entonces, pero sí le sirvió en algún punto, digamos, de compensación eso, ¿no? Pero Exacto. bueno. Sí, fue como pues sí, su salida, vaya. Y aceptado además por la ley. Porque aparte me parece curioso que creo que creo que sí, el segundo caso que vemos tanto en el episodio pasado con que era militar. Ese caso de que lo mencioné como por encimita, no fue parte del episodio como tal, de este soldado que sufría de licantropía clínica, pero que aparte era saqueador de tumbas pues, para llevar a cabo actos de necrofilia y de necrofagia. Entonces ya es el segundo soldado, ¿no? Y ese otro también era un buen soldado, o sea, no sospechaban de él hasta que empezó a hacer estas cosas y lo atraparon. Y este tipo era igual. Claro, y piénsalo así, o sea, te digo que para mí no hay pensamientos irracionales o conductas irracionales. O sea, tú ves, y hoy en día, ve a un pueblo en África, a una tribu más bien en África, Sí. no pueblo, está mal dicho pueblo, ve una tribu en África y hay todavía tribus donde los niños crecen con armas, matando gente, y para ellos es otra cosa, o Claro. sea... Sí, ves el contexto social, ¿no? O sea, como aquí antes de la llegada de los españoles estaba bien sacrificar personas, y no solo estaba bien, sino que era según ellos necesario, y ahorita pues es completamente pues reprobable, ¿no? Sí, dice un filósofo llamado Michel Foucault, dice, todo lo socialmente construido puede ser políticamente destruido. Exactamente. Sí, tiene sentido. O sea, esto no tiene ni 100 años
Y en ese entonces era ilegal ser homosexual, hoy todo lo contrario, ¿no? O sea, es increíble cómo va cambiando las cosas en todo, como dice, social, en lo político. Está muy cañón. Claro, claro, Y, totalmente. y bueno, ya la última pregunta de este caso, que tiene un poquito que ver, o yo lo relaciono con el caso de Roma Santa. ¿Qué significa que les diera a sus clientes pedazos de carne de sus víctimas de comer? O sea, que se los diera acompañadas con su buena cerveza en la taberna. ¿Qué significa? Ahora sí que, como dices, lo único bueno creo que era la cerveza. Pero pues, ay, no sé, mi buen Rix, porque ahí esa pregunta tiene que ver como para él qué representaba darle de comer a los demás carne humana, Ok, ¿no? Sabemos, podemos intuir que pues también como hablamos la vez pasada, no es como algo muy sociopático, no es como verle la cara de güey al otro, ok, ¿no? sí. Engañarlo, ¿no? Y de eso disfruta el psicópata o el sociópata, ¿no? Y pues sí, o sea, creo que podríamos aproximarlo por ahí, ¿no? ¿Por qué? No lo sé, habría que ver como qué conexión hay entre darle de carne humana a las personas y pues qué le habrá pasado a él que lo significó de esa manera. Exacto. Sí, porque igual como dices, yo creo que como más, o sea, sí verle la cara de güey, pero lo que yo le asocio es como, pues, no sé si estoy equivocado, a ver, dime, pero yo siento que los sociópatas, los psicópatas literalmente odian a todo el mundo por algo que hayan vivido. O sea, son No los güeyes. toman en cuenta. Ok. Es que no sé si por las películas, yo siempre que pienso en un psicópata pienso en una persona que odia a todos porque está enojado con la vida. No sé si eso sea acertado o no. Pues sí, o sea, es que el psicópata, o sea, no, a las personas las ve como cosas, Ok, tal cual. ok. Entonces, por eso se dice mucho, ¿no? Que el psicópata es explotador, tiene sus compinches, Exacto. ¿no? O sea que podría ser más bien el hecho de que le dio la carne, no tanto un rollo de te voy a dar la carne porque quiero, porque soy malo, sino más bien pudo haber sido un rollo de una de dos, o me voy a sacar lana de esta carne con mi negocio, o me deshago de la evidencia, pues me vale madres como, te lo doy a ti, es como dárselo a un perro, como lo que hizo Roma Santa, nada más que Roma Santa se lo daba a los lobos, ¿no? Por lo menos no era tan sociópata. Sí, y yo creo que serían las dos, ¿eh? La cuestión económica, que no la habíamos tomado en cuenta hasta ahorita, la cuestión económica, y también la cuestión, pues sí, o sea, de deshacerse la evidencia, nadie supo, nadie sabe, y listo. Ok, Claro, muy bien. está bueno eso. Sí, está cañón, porque aparte, si yo me acordaba que era en la Segunda Guerra Mundial, pero entonces fue en la Primera. O sea, sí es un caso antiguo, pero reciente dentro de lo que cabe, ¿no? Claro, claro, Ya en un mundo totalmente. más civilizado de entre comillas, ¿no? Eh, porque pues eso de que fuera ilegal ser homosexual, pues no está tan civilizado, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar al siguiente caso, querido Benji. Y mira, este es un caso de este lado del charco. Se conoce como el vampiro de Sacramento y el tipo se llama Richard Trenton Chase. Y no tiene que ver, pero ocurre como en la misma época de los asesinatos de Manson, más o menos. A finales de los 70 se presenta un caso que consternó a la ciudad de Sacramento, California. Richard Chase presentó varias señales de no estar bien de sus facultades mentales desde que era niño. Cuando era niño le gustaba iniciar incendios, torturar y matar animales. Chase sufría de esquizofrenia y decía ser perseguido por los nazis en los años 70, o sea, ya nada que ver, ¿no? Y estaba convencido de que estos le ponían detergente de ropa a su comida para envenenarlo. Según él mismo, la única forma de salvar su vida era cambiar su propia sangre con la de otro plasma, eso es lo que él decía. Comienza a robar conejos para destriparlos, para comer sus vísceras y beber su sangre. En una ocasión se inyectó la sangre de los animales y fue a dar al hospital por un grave envenenamiento. Durante su estancia en el hospital, su deseo de sangre comienza a aumentar y los doctores lo hallaban con la boca ensangrentada tras beber la sangre de pájaros o de ratones. En el mismo hospital. Según ellos se trataba del síndrome de Renfield. Ese era el nombre que se me fue hace rato, Renfield, que es el personaje de Drácula.
Tras salir del hospital, Richard decide que la sangre de animal ya no era suficiente para curar su envenenamiento, entre comillas, y que necesita sangre humana. Compra una pistola y a modo de experimento mata a un hombre que descargaba sus compras del súper y se va. Pocos días después le toca la mala suerte a una joven embarazada en su propia casa, pero esta vez Chase no abandona la escena del crimen tras cometer el asesinato. En vez de eso, arrastra el cuerpo hacia la recámara. Y cuando encuentran los policías la escena del crimen, obviamente Richard Chase ya no estaba, no sabían todavía que era él el asesino, y la mujer fue hallada con el pecho abierto y los intestinos removidos. El vampiro la había apuñalado en distintas ocasiones en el pulmón, en el diafragma y en el hígado. La boca de la mujer estaba llena de heces fecales, eso sí no encontré si eran heces de él, supongo que sí. Cerca del cuerpo de la mujer había un frasco de yogurt que estaba lleno de sangre, o sea, le vació el yogurt y lo llenó de sangre de la mujer. Se cree que lo usó como vaso medidor, o sea que lo que se cree es que agarró el botecito de yogurt, lo metió dentro del cuerpo de esta mujer, o a lo mejor le abrió alguna vena, alguna yugular, alguna arteria, y ahí se lo echó y se lo tomó dentro del vasito. Pocos días después lleva a cabo una masacre de mayor magnitud en una casa cualquiera. O sea, él no elegía a sus víctimas. Todas hasta ahorita han sido víctimas random, al azar, ¿no? La primera víctima, porque habían varias personas en la casa, la primera víctima yacía en el suelo del zaguán, o sea, como en el patiecito, muerta por un disparo en la cabeza. En la habitación de arriba había una mujer desnuda, con las piernas abiertas, con la cabeza deshecha a golpes y el abdomen abierto sin intestinos. De hecho, de este caso sí hay fotografías, lo pueden buscar en Google. Obviamente yo no lo pongo aquí por YouTube, pero búsquenlo en Google y sí están bien fuertes las imágenes. Le había apuñalado el útero y el ano al menos en 6 ocasiones. Al parecer había intentado sacarle un ojo, pero desistió. No sé si porque no pudo o se tuvo que ir, no se sabe, pero sí intentó sacarle un ojo. Obviamente ya estando muerta ella. En el otro lado de la cama había un niño de 6 años de edad con el cráneo deshecho a tiros de cerca, o sea, quemarropa le disparó con un arma de fuego. En el baño estaban las tripas y el cerebro de un bebé cuyo cuerpo Chase se había llevado consigo, lo cual se me hace, creo que es lo más enfermo de todo. O sea, le saca las tripas y el cerebro al bebé, las deja en el baño, pero él se lleva el cuerpo, o sea, como el cascarón, por así decirlo, ¿no? La policía entra en el departamento de Chase, inundado por un olor nauseabundo, y todo estaba lleno de sangre, incluyendo los vasos, el suelo de la casa, el refrigerador y los alimentos. En la cocina había muchas partes de huesos y órganos humanos dentro del refrigerador, o sea, como si fuera comida. Hay un cerebro en un recipiente y en la licuadora hay una masa violeta y maloliente, mientras que la mesa del comedor está llena de fotografías de órganos humanos. De esas fotografías no se sabe si él las tomó así directamente de asesinatos o si las sacó de algún lugar, ¿no? Si las compró o si son órganos de alguna carnicería o algo así, ¿no? Eso sí nunca se supo. Una docena de psiquiatras analizó a Chase y este confesó haber bebido la sangre de sus víctimas porque sufría de envenenamiento de sangre, pero no en el sentido de una enfermedad como lo que sí lo había llevado al hospital por haberse inyectado sangre de animal, sino este rollo de que él creía que los nazis lo estaban siguiendo a través de rastreando su sangre, por así decirlo. Así que necesitaba sangre fresca y la de los animales no era suficiente. Chase es considerado culpable de homicidio y es enviado a la cámara de gas. Se le envía a San Quintín, donde se dedicó a almacenar los calmantes de la terapia, y cuando tuvo suficientes se quitó la vida con ellos. O sea, no lo mataron, no cumplió su sentencia de muerte, vaya, él se suicidó. Murió el 26 de diciembre de 1980 a los 30 años y curiosamente cuando le hicieron análisis su sangre estaba completamente limpia. ¿Cómo ves este caso, Benji? Ya mucho más subido de tono, ¿no? Es el más fuerte de los tres, sí, totalmente. Yo aquí no lo voy a enseñar porque, como dices, luego YouTube lo censura, pero aquí ando viendo algunas imágenes. Sí están... Sí, está fuerte. ¿Sabes dónde yo conocí este caso? En el museo que he mencionado, que según yo lo cerraron hace poquito antes de la pandemia, que estaba en la calle de Victoria. Creo que lo mencioné en la clase pasada, en la sesión pasada, en el episodio pasado. Y
en la zona de vampiros era donde más le ponían como atención. Entonces, en lo último que veías eran ya digamos que los casos modernos, por ejemplo, este de los 70, y habían otros, uno de Alemania que lo conocen como el hombre lobo de no sé qué, en Alemania, pero era como este tipo, o sea, no era como, por ejemplo, como Roma Santa, ¿no? Era un carnicero, por así decirlo, ¿no? Y recrean la escena con figuras de cera y súper realista, y la más grotesca, o la más que de verdad parecía a una escena dantesca, era la zona, la escena, digamos, de este tipo, de Richard Chase, porque en serio, o sea, recreaban la escena de la cocina y ahí lo ponían así tirado en posición fetal en el piso, así llorando, lleno de sangre. El refrigerador abierto, lleno de sangre, o sea, como si hubiera agarrado cosas él con las manos sucias de sangre. Esta cosa en la licuadora que decían que parecía como de color violeta y olía horrible, o sea, que seguramente eran los intestinos del bebé, ahora que lo pienso, no lo había asociado, pero puede ser eso u otra cosa. O sea, yo creo que fue el más enfermo. Me llama un poquito la atención que entre más son recientes los casos, como que son peores, ¿no? O sea, el de Hanover fue más grotesco que el de la Condesa Sangrienta, y este es mucho más grotesco que el de Hanover, y hay como 30 o 40 años de diferencia. O sea, no sé, eso que un fenómeno sociológico bastante oscuro, pero bastante curioso. Sin duda, bastante curioso, mi buen Rix. Yo creo que sí, cada vez estamos peores. Sí. Pero bueno, amigo, te iba a preguntar, ya para entrar en el perfil psicológico de este tipo, ¿a qué se debe este trastorno hipocondríaco? No sé si sea hipocondria o si sea una cuestión como la que nos platicabas la otra vez de paranoia, o si era por su esquizofrenia. ¿A qué se debe esta cuestión hipocondríaca que tenía este tipo? Exacto. Tiene que ver con su esquizofrenia, justamente. Porque en la esquizofrenia, pues sí, o sea, se caracteriza el delirio, la alucinación o ambas, ¿no? Y lo que el esquizofrénico, pues traduzca, por decirlo así, de eso, es lo que va a hacer. O sea, un esquizofrénico las cosas se las toma literales, ¿no? Uh-huh. O sea, si yo le digo a una persona esquizofrénica, no sé, supongamos que entra a mi consultorio, ¿no? Y Sí. le digo, ay, me asustaste, casi me das un infarto. No, ¿cómo crees? Se lo toma tal cual. Claro. ¿No? Y en el caso que vas leyendo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que pues veo, o sea, un psiquiatra, un psicólogo lo vería como un loco, ¿no? O sea, que no está en la realidad, ¿no? Pero el analista lo ve como, o sea, esto que dice los nazis, que lo están envenenando, tal, o sea, él en verdad cree eso. Claro, sí. O sea, él sí cree que lo están envenenando, que ta. Ahora, que esto repercuta a su salud mental y a la de los demás, bueno, ya es otro tema, ¿no? Pero, o sea, sí, o sea, hay que ver qué fue lo que le enganchó a él, ¿no? Que de repente dijo, puta, o sea, me quieren envenenar, ¿no? Y de repente te digo, si se lo toman literal, ¿no? A ver de dónde sacó la idea de que tiene que sacar sangre de otras personas para sobrevivir, porque él se lo va a tomar así tal cual, ¿no? Si le hubieran dicho, vaya mi invento, ¿no? Si le hubieran dicho, no, tienes que tomar 5 litros de jugo de naranja todos los días para quitarte el veneno, te aseguro que va y lo hace. Claro que sí. Sí, porque como dices, yo creo que el hecho, no sé en otros casos de esquizofrenia, pero en este caso en específico, yo creo que él llegó a matar a estas personas inocentes, porque aparte eran al azar, o sea, no era de que los cazaba durante meses, no, eran personas al azar. Iba en la calle, vio al cuate sacando sus cosas del coche, y ¡boom! La familia, esta casa tiene la puerta abierta, me voy a meter aquí, ¿no? Pero me llama la atención porque yo creo que llegó a matar a estas personas porque él lo veía como supervivencia. O sea, dijo de que me maten los nazis, que estaban aquí en su mente. A que yo los mate a ellos, pues yo los mato a ellos, ¿no? O sea, era, como dices tú, una cuestión para él era real. Exacto. Entonces, para él, pues claro, o sea, está completamente justificado y el esquizofrénico no toma en cuenta a los demás. No, o Exacto. sea, por eso, o sea, el psicópata, por ejemplo, sabe que está haciendo mal, sabe que va a dañar, etc. El esquizofrénico está en otra galaxia, o sea, completamente diferente. Sí, y me llama la atención un poquito. Esto sí, definitivamente en este caso no hay nada de paranormal, no hay nada que pueda quedar a interpretación, ¿no?
es un caso 100% pues de trastorno mental, ¿no? Pero me llama la atención porque él nunca lo mencionó, a este personaje Renfield, que es el personaje de Drácula, que tiene una frase a lo largo de toda la novela que es la sangre es vida, y por eso él asocia a Drácula con la vida eterna, y hace lo que hace este tipo. Se agarraba él, lo que hacen a lo largo de toda la novela es coleccionar moscas, o sea, las empieza a como a encerrar y se las empieza a comer las moscas y dice es que me estoy comiendo su sangre porque la sangre es vida, y poco a poco empieza a agarrar animales más grandes, así arañas, de ahí se pasa a pájaros, creo, a ratas, y se las come para beber su sangre porque la sangre era vida. Entonces él asociaba que al comérselos a estos animales se comía su sangre, por ende obtenía más vida. Y era lo mismo que hacía este tipo. Nada más que este tipo nunca dicen si leyó Drácula, nunca mencionó a Drácula. De hecho, él nunca usa la palabra vampiro en sus declaraciones ni en nada. O sea, fue el nombre que le dio la prensa. Pero me parece muy curioso que es lo mismo que dice este tipo Renfield en la novela. Que en la novela acaba de aclarar, él no está loco. O sea, él está manipulado o influenciado por Drácula. Pero este tipo hizo exactamente lo mismo. Y, o sea, es algo de la ficción traído a la realidad. Quizá él sin saberlo, ¿no? Sin conocer la historia de Drácula. Sí, sí, y el esquizofrénico, o sea, si no, o sea, él no sabe que está haciendo mal, él está en su rollo, así, tal cual. Exacto. Sí, porque aparte, este caso de Renfield, les digo, eso, quien quiera creer lo que dice Bram Stoker, que era una historia real, Drácula de pe a pa, y que él lo quería vender como una historia real para advertir a la gente de la existencia de estas cosas, porque él dice que se enfrentó a 2 vampiros en su vida, o sea, que tuvo encuentros con 2 vampiros a lo largo de su vida, y quizá este elemento de Renfield, de que se comía a los animales y esto, es algo real, a lo mejor ni siquiera algo sobrenatural, o quién sabe, porque según las teorías que se sacaron a raíz de que salen a la luz estos escritos de Bram Stoker, el personaje que es psiquiatra en la novela de Drácula era su hermano, el hermano de Bram Stoker, porque él también era doctor. Entonces, seguramente le platicó algo, el hermano, a Bram Stoker, y Bram Stoker lo puso en la novela. O a lo mejor, de hecho, este tipo sí existía en la vida real, como él dice, el Renfield. Sí, sí. Está bien curioso este rollo de la sangre, ¿no? Sí, sí, es que te digo, las significaciones pueden ser infinitas, ¿no? O sea, para ti, para mí, la sangre, pues sí, a lo mejor es bueno, puede que varíe un poco, ¿no? Para ti, para Sí. mí, ¿no? Pero, o sea, digamos, en terrenos en común, pues bueno, sabemos que es parte del cuerpo humano, que tiene, como dijiste hace rato, ¿no? Que la acidez, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero para una persona esquizofrénica, o sea, puede ser, vete tú a saber qué cosa, o sea. Exactamente, sí, porque aquí era como una especie de rastro que según él estaban siguiendo los nazis. Sí. Oye, Benji, te iba a preguntar, no sé si hay algo, o sea, si esto sea un término clínico, pero ¿a qué se debe este caso del síndrome de Renfield que tenía este tipo de comerse a los animales, relacionado con lo que estamos platicando de la sangre? ¿A qué se debe? Ajá, o sea, ¿por qué alguien pudiera sufrir hoy en la actualidad, o el mismo Richard Chase, tener este llamado síndrome de Renfield de beber sangre de animales o comerse a los animales por un fin en específico, que es la sangre o la vida? Sí, yo creo que tiene que ver con eso, o sea, justo porque habrá alguna significación por ahí que implique, si yo hago A más B me va a dar C, vámonos. Y si tomamos en cuenta hace rato, ¿no? Que te decía que el deseo es insaciable, pues claro, o sea, va a empezar con moscas, va a empezar luego con esto, luego con humanos, y no dudes que a lo mejor deje a los humanos quizás y luego se vaya a elefantes y, o sea, vete tú a saber, ¿no? Exactamente. Así, tal cual. Qué curioso, Benji. Me estás sacando a la luz varias cositas que a lo mejor que a lo mejor son obvias, pero que a lo mejor las personas que no estamos envueltas en esto no vemos a primera vista, ¿no? Estaría interesante haber sido policía o detective de este caso hace 40 años. Y escalofriante. También, sí, sí, porque si en las fotos se ve horrible, imagínate en persona. Lo del bebé, o sea, lo del bebé para mí fue como, wow, o sea, qué pedo con este güey. Porque aparte no, al menos en donde leí el caso, no saben dónde quedó el cuerpo del bebé que se llevó de la casa. O ¿Quién no sabe sé si sea lo dónde que estaba en habrá la quedado? licuadora o no sé. ¿Quién sabe?
Está cañón. Y también, ya un poquito cambiando de fluidos, ya no hablando un poco de sangre en el caso de él, pues ¿te acuerdas que te dije que le llenó de heces la boca a la mujer, a la segunda víctima? ¿Por qué? O sea, ¿qué asociación hay entre las heces en la boca que él le dio? ¿O tú cómo lo interpretas? Mira, si lo pensamos como tú y yo lo podríamos pensar, pues bueno, habrían muchos simbolismos, ¿no? O sea, Claro. como deja de decir tanta mierda, podría ser una, Ah, ¿no? ok, ok, O ok. o cosas así podría ser, ¿no? Pero para un esquizofrénico, literalmente podría ser, no sé, para la mierda podría ser a lo mejor un tapón y la boca podría ser para que ya no salga más sangre. Vete tú a saber qué puede hacer para esa persona esquizofrénica, ¿no? Ese acto, ¿no? ¿Quién Ok. sabe qué estará tratando de buscar con eso? No, si fuera a lo mejor un sociópata, sí podríamos interpretarlo más como te digo, ¿no? O sea, un poco más simbólico, más aterrizado, entre comillas, Sí, pero en la esquizofrenia, vete tú a saber qué sea. sí es completamente imposible de saber que así es cierta que era, ¿no? Sí, tendríamos que escucharlo de él, ¿no? Así como él dice, no, pues los nazis me perseguían porque me quieren envenenar, seguramente nos va a decir, no, pues es que le ponía mierda en la boca porque ya nos explicará por qué lo hacía. Ok. Entonces esa se quedará Eso es, sin... el esquizofrénico, digamos, no miente. Ujú. O sea, él te va a decir, no, pues a mí me están intentando envenenar. Ok, ok, ok. Esa pregunta entonces quedará sin respuesta porque pues ya se murió este tipo hace 40 años. Oye, también, volviendo un poquito a esto del bebé, tuvimos el caso de Peter Staub en el episodio pasado de este tipo que se comían los fetos de las mujeres embarazadas que mataba. Y aquí de nuevo tenemos al bebé. Y te digo, no, al menos yo no encontré, no sé si alguien en la audiencia sepa qué pasó con el bebé, si lo saben pónganlo aquí en los comentarios, pero yo lo asocio ahorita al no encontrarlo, que tal vez, tomando en cuenta que se lo llevó de la casa a la suya, a lo mejor es lo que está en la licuadora o parte de los pedazos del refri. Entonces, ¿tú qué asociación le das o qué conexión encuentras entre el caso de Peter Staub, que fue en la Edad Media en Alemania, con Richard, Richard Chase en los 70 en Estados Unidos? Y en los dos está esta cuestión de los bebés, de comerse al bebé, y está en las leyendas de los tlahuelpuchis y de las brujas y de los vampiros que se chupan a los niños. ¿Por qué? ¿Por qué al bebé? Sí, pues mira, yo creí, o sea, no sé si sea esto, o sea, es como ahí sí más opinión mía, pero a mí se me viene a la mente como que, o sea, los bebés simbolizan mucho vida, Ujú. ¿no? O sea, simbolizan mucho como algo nuevo, ¿no? Algo, podríamos llegar a decir fresco, ¿no? Algo limpio, sin error, por decirlo así, ¿no? Entonces, quién sabe, quizás este tipo dice, ah, pues sangre nueva, Exacto. para mí, Sí. ¿no? Sí, ¿Quién yo sabe? lo asocio Podría igual que... ser. Sí, yo lo asocio igual que tú en el... por ejemplo, Peter Stop no sé, pero este tipo a lo mejor pues ya había drogas, es decir, heroína, o sea, inyectada, los tatuajes, ¿no? Que yo no estoy en contra de los tatuajes, pero pues finalmente, viéndolo de esa forma, pues dices, güey, pues su sangre tiene tinta o su piel tiene tinta, no me voy a comer la tinta, ¿no? Porque, no sé, ¿no? Entonces los bebés no tienen nada, o sea, no se han enfermado, por ejemplo, hepatitis o estas enfermedades que afectan a la sangre, no tiene diabetes, no puede tener diabetes. Yo lo asocio por esa onda, pues es como dices tú, un producto nuevo, recién horneadito, ¿no? Ándale, ándale. Sí, como pureza, Exacto. quizás. Sí, 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 y tiernito, suavecito, en Sí, fin, sí, ¿no? sí, sí. Para, abriendo un paréntesis aquí, es terrible ahí, bueno, no es un tema agradable de buscar, pero, o sea, el mercado negro de partes de bebé debido al aborto es bastante escalofriante. Sí, y supongo que mucho de brujería, ¿no? O no sé. Es que las partes, como dices, la química del bebé tiene muchas propiedades y que, o sea, hoy en día a través del mercado o el negocio del aborto se venden estas propiedades. No, obviamente esto es en el mercado negro, Sí, ¿no? claro, O claro. sea, muy, muy undercover. Sí, me quedé medio choqueado. Quizás tengamos algún vampiro por ahí moderno que se nos mueva por el mercado negro también. Sí, porque es algo que a lo mejor no tiene nada que ver con algo paranormal como tal, pero pues alguna secta
Es conocido, es una como leyenda que tratan de callar, pero se dice que la reina de Inglaterra, la reina, siempre se me olvida su nombre. Lo he escuchado. Que la dicen reina que Isabel, ¿no? Isabel. Es que siempre me confundo Elizabeth con Victoria. Luego digo Victoria, pero hablo de Elizabeth. De la reina Elizabeth, que dicen que ella que es parte de una secta. Y que hay hubo un caso real, que lo he platicado varias veces aquí, que hubo creo que 10 u 11 niños en los 70 también, que como parte de su campaña política, que digo, no era una campaña política, pero como de marketing, ella y su esposo se llevan a estos niños que eran de un orfanato, se los llevan o sea, sin papás, nadie iba a preguntar por ellos, se los llevan como a un picnic, a la luz del día y todo, pero iban como 2 o 3 maestros, de este orfanato, y por azares del destino, por suerte, los maestros de repente como que se separan con uno de los niños. Y cuando voltean ya no estaban la reina, el rey y los otros niños ya no estaban. Pero estaban en un parque, o sea, estaban en un lugar público y dicen, ¿qué pedo? Pues ¿dónde están, no? Y ya nunca volvieron a aparecer. Entonces presentan cargos contra la reina. Y las únicas 2 personas que como que mostraron interés eran el niño, el que se salvó, y uno de los policías, no me acuerdo si era policía o soldado, pero el niño iba a declarar en contra de la reina, así de volteé, ya no estaban mis compañeros, ya no estaba la reina, y el niño va al hospital, al doctor, ni siquiera al hospital, va al doctor porque le tenía diarrea o algo, o sea, algo súper sencillo, y se muere, o sea, entra con el doctor y se muere. No saben qué pasó adentro, pero el niño se murió a un día de declarar contra la reina. Y la otra persona era te digo, no me acuerdo si era un policía o un soldado, pero él preguntó, oigan, ¿qué pedo? Esta mujer tiene que responder por esto, ¿no? Y uno de los compañeros dijo, ya cállate, no digas nada. Y él siguió insistiendo. Y al día siguiente lo recluyen en un loquero, se me fue la palabra, no es loquero. O sea, le dicen loquero de mala manera, pero ¿cómo se llama? Un psiquiátrico. En un psiquiátrico. Lo encierran en un psiquiátrico y ahí desapareció. O sea, ya no volvieron a saber de él. O sea, las únicas 2 personas como que querían declarar en contra de ella, las desaparecieron, las mataron. Entonces, y luego hubo otro caso que hay un video ya actual, o sea, de hace como 3 años, de una modelo, pero estas modelos como principiantes, o sea, no era de Victoria's Secret ni nada, o sea, era una modelo, una chavita X, que brasileña o algo así. Y está el video que ella está gritando en el aeropuerto, así de, no, es que son los asesinos, los del Vaticano y los los de la reina, la corona inglesa y todo esto. Porque algo les pasó, o sea, ella iba en un viaje con otras modelos, igual así como neófitas, novatas. Y no me acuerdo qué les pasa, las desaparecieron. Y ella fue la única que quedó. Y ella le echa la culpa a ellos, o sea, y luego estuvo este rollo de estos como secta de actores y famosos que hubo hace poquito. Que digo, eso ya es otra onda, ¿no? De la pedofilia, ¿no? No quería decir la palabra, ya la dije, espero que no haya problemas con YouTube. Pero a lo mejor eso era por ese rollo, pero a lo mejor el rollo de la reina y todas estas cosas tiene que ver con lo que tú mencionas. A lo mejor no de una cuestión paranormal como tal, pero como dices, ¿no? Del mercado negro, de las sectas, en fin, ¿no? Sí, totalmente. Está cañón. Y bueno, ya como última pregunta, Benji, que a lo mejor ya me la respondiste, pero vale la pena. ¿Tú crees que haya alguna relación entre el vampirismo de Chase, o sea, el hecho de beber sangre? Porque este sí bebió sangre. Porque estaba el caso anterior que, por ejemplo, el de Hanover no bebía la sangre, pero le pusieron el vampiro por las mordidas que daba, ¿no? En el cuello. Este sí se bebía la sangre. Entonces, ¿tú crees que haya una relación entre su vampirismo y su esquizofrenia? O sea, ya nos explicaste un poquito. 100%. Pero es por este rollo que él tiene en su cabeza, ¿no? O sea, no es derivado de, por así decirlo, fisiológicamente hablando. Sí, o sea, es totalmente psicológico, totalmente. O sea, te digo, si le hubieran dicho, necesitas tomarte 10 litros de jugo de naranja al día, va y se toma los 10 litros, pero le dijeron que era sangre. Ok, sí, eso fue parte de... Y bueno, por lo que entiendo, entonces es imposible entender la mente de un esquizofrénico. O sea, por más que queramos, no se puede. No imposible, pero difícil. Ok. Y hay que hablar con él o ella. Ok. Qué fuerte. Sí. Y con otros terceros, porque pues te digo que el esquizofrénico como que vive en su mundo, entonces habría que hablar con otras personas para ver cómo lo percibieron ellos, desarrollo, infancia, etcétera, para tratar, y creo que esa es la palabra, tratar de entender qué le ocurrió. Claro. Ok, y por ejemplo, digo, esta pregunta no estaba, pero la esquizofrenia se da de manera, digamos, natural, o sea, ¿es algo que tú ya traes o
es una cuestión derivada de un trauma o una experiencia dolorosa? Pues mira, hay dos teorías. Una que es genética, ¿no? Que tiene su parte genética, que la verdad ahí no puedo abogar tanto porque no he leído tanto sobre esa teoría, pero hay una que lo postula así. Y hay otra, ¿no? Que pues esto yo lo veo, o sea, rara vez atiendo esquizofrenia, pero tengo colegas que lo hacen, ¿no? Y sí, cuando se investiga, generalmente hubo algo ahí en el desarrollo, como dices, un trauma. Generalmente, o sea, las personas con esquizofrenia pasaron infancias muy duras, muy traumáticas, ¿no? Con mucha agresión, mucha ausencia de afecto por parte del criador. Y pues sí, o sea, finalmente dices como, pues no me extraña que haya terminado en esto, ¿no? O sea, Claro, sí. ¿cómo puedes soportar tanto? Sí, que era un poquito... se me olvidó y cuando estaba editando el capítulo pasado me acordé de este experimento que nos dijiste de los bebés que no les daban afecto y que ninguno pasó de los 3 años. Supongo que tiene que ver. Sí, sí, totalmente, totalmente. Ok, querido Benji. Así es. Pues ya antes Así es, buen Rix. antes de que cerremos ya, que mi querido Benji, con el episodio de hoy, ¿tienes alguna conclusión sobre estos temas que vimos hoy, que estuvieron más macabros? Creo que fue un episodio más oscuro y más macabro que el pasado. Sí, pues fíjate, yo creo que podríamos resaltar, ¿no? O sea, hablamos hoy curiosamente de política, Sí, ¿no? de Entonces hecho sí. también creo que también la parte política es muy importante, ¿no? Sobre todo cómo nos influye a nosotros sin que a veces nos demos cuenta, ¿no? Y también, ya un poco más que a la parte psicológica, ¿no? Pues también la parte del desarrollo, el trauma, ¿no? O sea, decía Freud por ahí, ¿no? Que todo lo que se calla finalmente siempre va a salir a la luz, Exacto. ¿no? Y no necesariamente tiene que ser una luz Bonita. brillante y bonita, ¿no? También puede salir de maneras bastante horrorosas también. Exacto. Explota, ¿no? Como una olla express. Así es. Así es, tal cual. Yo también pienso eso. Que si no lo sacas de alguna manera, porque creo que, no sé tú como psicólogo qué podrías decir. No sé si este tipo de personas podrían sacar estos demonios, por así llamarlos, de manera sana, no sé, practicando box o algo así, no sé. Pues es que también está la cuestión de, o sea, si ya llega a haber algo como un trauma tan fuerte, tampoco ya sirve de nada que lo hables. Ya el Ok, daño está hecho, ¿no? ok, ok. Pero también hay otros casos, que es la mayoría, afortunadamente, ¿no? Donde se pueden elaborar, se pueden hablar, se pueden resignificar, se pueden volver a entender desde otra perspectiva y el paciente sana, ¿no? En la mayoría de los casos. Hay unos donde pues el daño ya está hecho y ya es irreversible también. Claro, ok. Pues yo como conclusión me llevo de los casos de hoy. Creo que el caso de Hannover, de Alemania, podría tener algo de paranormal. Yo enfocándome un poco más en el aspecto social, yo soy de ciencias sociales. Y bueno, en estas cosas de lo paranormal, que ya es como un poquito extra, ¿no? Pero creo que podría tener una parte paranormal. Podría, no estoy diciendo que sí, porque también es claramente un caso de salud mental. O sea, sí ser un tipo trastornado. A diferencia, por ejemplo, del caso de la otra vez del tipo que puede que sí haya sido un hombre lobo real, no me acuerdo su nombre, el francés. Este caso puede que, pero no lo veo tan probable que haya sido algo paranormal. Yo creo que más bien se trató de algún replicador de lo que él hacía, algún admirador que tenía. Todos los demás, igual que como mencionamos en el episodio pasado, pues estas personas si tienen algún indicio que ellos digan, oye, esto que estoy pensando que quiero hacer no está bien, que acudan por ayuda profesional. Y también creo que lo que más me llamó la atención del episodio de hoy fue lo que te mencioné hace ratito, que entre más pasaban los años, porque hoy sí nos fuimos en orden cronológico, empezamos en la Edad Media, en 1500 y tantos, de ahí nos fuimos a inicios del siglo XX, 1918 por ahí, y terminamos con 1970, 1980. Y entre más avanzábamos en la línea temporal de estos casos, se ponían más oscuros, más grotescos, más explícitos.
es algo que te digo, como de ciencias sociales a mí me llama la atención este fenómeno. No sé, digo, yo estoy en contra de la religión, en contra de la opresión de estas cosas, pero puede ser que los casos no estaban tan feos en un principio, porque finalmente la religión servía como pues una represora pasiva, ¿no? Como una brújula moral de muchas personas. Y había también a lo mejor no tanto por la religión, pero era una sociedad mucho más casta, mucho más limitada, mucho más con más límites sociales. Y ahorita, y obviamente entre más avanza el tiempo y lo vemos hoy en día, de que ya todo es correcto y ya nadie puede decirte nada, pues imagínate todavía hace 70, y sobre todo en los 70, ¿no? Que creo que los 70 fueron una década muy parecida a lo que estamos viendo ahorita, de no, quizá no anarquía total, pero sí de un descontrol social y político. Y así como ahorita vemos desmadres en todas partes del mundo, tanto para bien como para mal, en los 70 fue igual. Entonces esto que hubiera ocurrido en los 70 me llama mucho la atención, que fue cuando fue lo de Charles Manson y muchos otros asesinatos bastante brutales, y este tiene que ver, ¿no? Entonces puede que tenga que ver algo ahí, como dices tú, la parte política, la parte sociológica, más que, obviamente tiene que ver la parte psicológica de estos casos, pero también hay un contexto social y un contexto político. Sí, y eso también, y muchos psicólogos quizás discrepen aquí conmigo, pero, o sea, no todo parte de la psicología, o sea, hay cosas pasando nuestro cerebrito que nos influyen, ¿no? Todos los días, ¿no? O sea, Claro. una de ellas es la política, ¿no? Y hay veces que yo siempre lo digo, ¿no? El psicólogo también es ciudadano, ¿no? Y estamos inmersos en la política y pues también hay que tomar acción ahí también. Exactamente, querido Benji. Pues antes de despedirnos, amigo, ¿nos puedes repetir tus redes sociales y tu canal de YouTube está en la descripción de YouTube, pero de todos modos que nos lo mencione Benji, por favor? Claro que sí. YouTube me encuentran como Benjamín Busali, en Instagram me encuentran como Benji Busali también. Y bueno, ya saben, cualquier cosa, ahí me pueden contactar, podemos agendar una cita, ¿no? Y si por alguna razón no quieren conmigo, totalmente aceptable, les puedo ayudar a conseguir a alguien sin problema. Pues ya saben, hijos de la luna, fuera de lo paranormal, como les dije la otra vez, fuera del entretenimiento o del conocimiento que quisiéramos pues presentar en este capítulo, también los que gusten, ahí está Benji, les digo, yo lo recomiendo, digo, no he ido en la parte profesional, digamos, no he sido su paciente, pero lo conozco en un ámbito más cercano, más de amistad y Claro, es una de carnales. exactamente, de carnales, y también pues platicando de cosas profesionales de su ámbito, entonces pues yo se los recomiendo mucho, y pues nada, ellos tienen su contacto, igual les digo, si están en Spotify, me encuentran como El Grimorio de Rix en YouTube. También si están en iVoox, en YouTube también estoy. Y aquí en YouTube, si es la primera vez que se pasan por aquí, suscríbanse, activen la campanita, denle like, compartanlo con sus amigos, comenten qué caso le pareció más brutal. Y pues nada, querido Benji, muchísimas gracias por acompañarnos en segunda parte que nos quedó pendiente en el tintero la otra vez de vampirismo clínico. Así es, mi buen Rix. Como dices, ahí píquenle a todos los botones, compartan, like, todo. Y muchísimas gracias por la segunda invitación. Me la pasé increíble. Tienes un proyecto bastante interesante. Son temas que yo, la verdad, pues no conocía mucho. No había leído de esto casi nada, ¿no? Y creo que está bastante cool lo que estás haciendo. Por ahí veo también que estás invitando a otros profesionales, a otras personas, ¿no? Y es un proyecto bastante padre el que estás haciendo. Te felicito. Gracias, Benji. Y pues bueno, nuevamente muchísimas gracias por la invitación, mi querido Rix. No, hombre, gracias a ti, hermano. Y ya sabes, aquí tienes tu casa. Y si me gustaría, tengo en planes otro episodio que probablemente te llame si quieres venir. Y estará, yo creo que hasta más interesante que estos casos. Buenísimo, mi buen Rix, ya te la sabes. Aquí estaré de regreso en ese caso. Perfectísimo. Pues muchísimas gracias, Benji. Gracias a todos los que nos sintonizaron, si le dieron clic al episodio en Spotify o en YouTube. Muchas gracias. Nos vemos en la oscuridad.